adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, arrancamos temprano este 4 de octubre, día de San Francisco, Día Internacional del Cuidado de los Animales. Creo que es hoy, justamente hoy es 4 de octubre, el día de San Francisco, pues el día de las mascotas, todos los que tienen una mascota. Yo por ahí tengo un gato que me acaba de llegar hace unos días. Nunca tuve, bueno, sí tuve gato de joven, pero después siempre me gustaron los perros, ahora vuelvo a tener un gato. A todo el que tiene una mascota, decía un señor que se llamaba Anatole France, que yo no sé quién es, yo no sé qué más cosas hizo, pero decía que el que tiene una frase muy bonita, decía que el que no amaba una mascota tiene una parte de su alma que todavía está dormida. O sea, el amor hacia las mascotas es realmente un amor único que uno siente en la vida, ¿no? Y bueno, hoy 4 de octubre de 2022, arrancamos con los titulares de la mañana. Por cierto, altas preocupaciones sobre lo que puede ser el cordonazo de San Francisco entre los meteorólogos. O sea, el cordonazo de San Francisco no siempre es el 4 de octubre, pero bueno, este año por las condiciones climáticas hay más preocupación que otros años con respecto a este día de lluvias que suele ocurrir a comienzos de octubre, finales de septiembre, etcétera. Si me lo preguntan, para mí los cordonazos fueron el fin de semana, pero bueno, pero otra lluvia intensa en los próximos días. Voy a abrir este programa con este análisis de Crónica 1, que dice que la liberación de los sobrinos de Cilia Flores refleja el enfoque pragmático de Estados Unidos hacia Venezuela. La nota la firma Héctor Antolines. Y dice que en los últimos años, especialmente desde 2017, la política de Estados Unidos se centró en sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la reciente liberación de los sobrinos de Cilia Flores muestra un cambio drástico en el enfoque, según el politólogo Piero Trepiccione. Para el politólogo Piero Trepiccione, lo ocurrido con los Flores y los ciudadanos de nacionalidad estadounidense detenidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro refleja un cambio en el enfoque de Estados Unidos que Estados Unidos adoptó en su manera de tratar con el gobierno de Maduro. Lo que pasó con el intercambio de personas es una práctica recurrente en la diplomacia, solo que ahora le tocó a Venezuela. Era un poco lo que yo les decía ayer, pues una vez que uno se quita el momento inicial de sorpresa, lo que tienes que recordar, por ejemplo, es que Estados Unidos negoció con Lucky Luciano, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial para que la Cosa Nostra no se metiera en los puertos de Nueva York a fastidiar durante la guerra y dejar a Estados Unidos producir tranquilo. Y Lucky Luciano estaba preso por 60 asesinatos en Estados Unidos. Y al final de la guerra le conmutaron la pena por destierro de por vida y lo mandaron a Sicilia, donde vivió tranquilo, tomando vino y comiendo aceitunas, hasta que se murió. Entonces lo que dice Trepiccione es lo siguiente: lo que pasó con el intercambio de personas es una práctica recurrente en la diplomacia, solo que ahora le tocó a Venezuela. Sin duda esto genera reacciones de diversa índole, inclusive negativas por las condenas que tenían los sobrinos de Cilia Flores en Estados Unidos, pero lo que demuestra es el enfoque en la realpolitik, un enfoque más pragmático. Trepiccione añadió que lo que mueve a los jefes de Estado es la búsqueda de soluciones y las fórmulas de buscar acuerdos, y afirmó que lo ocurrido entre Caracas y Washington es justamente la búsqueda de recuperar una vía de negociación. Dijo que no se trata de algo que ocurrió de forma improvisada, sino que simplemente expone un cambio de estadio en la manera en que desde Estados Unidos se aborda el tema venezolano. Recordó además la visita de una misión de ese país a Caracas en marzo de este año. Por ahí había una fuente anónima pero creíble que decía en Reuters que la primera petición de Maduro cuando vinieron los negociadores dirigidos por Roger Carstens fue: entréguennos a Alex Saab. Y cuando le dijeron ven acá,
cuando le dijeron que Alex Saab, porque hoy es el día de las mascotas, hoy le voy a presentar a mi mascota si quiere venir, no quiere venir. Cuando le dijeron no, Alex Saab no, porque Alex Saab todavía está en juicio, dijo, bueno, entonces, pues los sobrinos, ¿no? Sigo leyendo la nota de Crónica 1. Recordamos la visita a una misión de ese país a Caracas en marzo de este año. Ahora entramos en una fase más pragmática, pasamos de una época con fisuras y rupturas entre los países a una que busca resultados de esta naturaleza a través del trato directo. Esto era algo que seguramente tenían meses conversando, dijo el politólogo, ante la pregunta de si este tipo de acuerdos podría llevar eventualmente al levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos. Dijo que no es posible saberlo de forma concreta, aunque a su juicio en el futuro se verán más acuerdos concretados. Maduro puede ofrecer muchas cosas. Estoy seguro de que este intercambio de personas no ha generado compromisos tanto de él como por parte de Washington. Públicamente no lo sabemos, pero en los próximos meses vamos a tener noticias. Esta negociación no se limitó a un canje de prisioneros, sentenció. En tanto, la familia de otro de los estadounidenses, de los 4 estadounidenses que quedan presos en Venezuela, pide a Biden que redoble sus esfuerzos, y siempre tienen su real y medio en el régimen de Maduro. La familia del abogado estadounidense Eivin Hernández, detenido desde marzo pasado en Venezuela, pidió este lunes al presidente Joe Biden que redoble los esfuerzos para lograr su liberación. La solicitud se da después de que Estados Unidos liberó a 2 familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico en Nueva York a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses presos en Venezuela, y entre los que figuran 5 directivos de la petrolera Citgo el sábado pasado. El canje es fruto de conversaciones que comenzaron el 5 de marzo cuando Maduro se reunió en Caracas con una delegación estadounidense de alto nivel encabezada por Juan González, el asesor de Biden para Latinoamérica, detalló en un comunicado el gobierno venezolano. Hernández no hizo parte del grupo de los estadounidenses liberados. En un comunicado, la familia de Hernández solicitó al gobierno demócrata que redoble sus esfuerzos para devolverlo a casa junto a los estadounidenses que siguen detenidos en Venezuela. Además, expresaron su apoyo a la iniciativa del gobierno de Biden para los intercambios humanitarios de prisioneros, porque trae a nuestros seres queridos que languidecen bajo custodia extranjera de regreso a sus comunidades en los Estados Unidos. Hernández, de 44 años y que trabaja como abogado defensor del condado de Los Ángeles, se encuentra en una cárcel de Caracas tras ser detenido cerca de la frontera entre Táchira y norte de Santander a finales de marzo pasado. La familia del abogado dijo que Hernández cruzó por error la frontera venezolana cuando estaba de vacaciones en Colombia. Error muy costoso, sin duda, y quizá, por decirlo menos, ya que lo califican de error, bastante temerario, ¿no? Hernández, que nació en El Salvador y emigró a Estados Unidos siendo un infante junto a sus padres y adquirió la ciudadanía estadounidense, había viajado anteriormente a Colombia como parte de su pasión de conocer otras culturas y su afición al baile. La familia aseguró que Hernández está encerrado en un calabozo sin atención médica adecuada. En el pedido de este lunes, la familia del hispano también incluyó al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar el arresto de Hernández en Venezuela como ilegal. Y en busca de trabajo, migrantes venezolanos de Nueva York se dirigen a Florida para limpiar el desastre de Ian. Ya estaremos hablando de Ian más adelante, pero por lo pronto el tema es las relaciones Venezuela-Estados Unidos, la migración y todos estos temas. Decenas de migrantes venezolanos en la ciudad de Nueva York se suben a camionetas para dirigirse a Florida a atender la limpieza del huracán Ian. Así lo reseñó The New York Post. Los inmigrantes tenían poca información sobre para quién trabajarían, pero aún así se amontonaron en camionetas en Queens, que según dijeron se dirigían al Estado del Sol durante el fin de semana. Nos quieren para la limpieza del huracán, nos pagarían $15 por hora, horas extras y 15 por comida diaria, dijo Javier Moreno, de 37 años, quien señaló que una mujer llamada Camila de una organización se le acercó con un volante. Voy por el trabajo, a los migrantes nos ha costado encontrar trabajo aquí en Nueva York, por eso nos vamos muchos, que tal el trabajo en Florida. El conductor de una de las camionetas en el sitio de recogida designado, una esquina en Corona, le dijo a The Post el sábado que se dirigía a Florida. Dijo que estaba bajo contrato con una compañía de agua y escombros. La firma no contestó su teléfono a pesar de los repetidos intentos de llamar por parte de The Post. Llevar esas personas en la camioneta directamente a Florida esta noche, dijo el conductor de la camioneta. No sé cuántas personas se han ido ni cuántas camionetas más vendrán. Los migrantes abandonaban los refugios de la ciudad en masa para tratar de tomar un aventón y obtener trabajo hacia el sur. Una mujer migrante dijo que se enteró de las camionetas y el trabajo potencial de los chats grupales en los que se encuentran los migrantes. Todos decidimos que iríamos.
Cuando se le preguntó quién estaba ofreciendo el trabajo, dijo, no sé nada, cariño. Otra mujer le preguntó a un reportero del Post, ¿sabe qué tipo de trabajo haremos allí? El domingo una gran cantidad de inmigrantes se había alineado a las 8 a.m. en el lugar de Junction Boulevard y 32 Avenida 32 para tomar un autobús a Florida, dijeron testigos. Algunos de ellos dijeron que también habían sido informados de la oportunidad por una mujer llamada Camila. Gregorio Ávila, de 22 años, dijo que vino de Venezuela y entró a los Estados Unidos a través de Texas antes de ser transportado en autobús a Ciudad Gótica, a veces a Nueva York. Y mientras todo esto sucede, ha fallecido otro niño paciente de nefrología en el hospital JM de Los Ríos, mientras se negocia canjes de prisioneros, etc. Ha fallecido otro niño paciente de nefrología en el hospital JM de Los Ríos. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela informó este domingo a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del niño Gabriel Sarría, de 9 años, en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. El niño era paciente del servicio de nefrología en este centro de salud. No podemos expresar la frustración e impotencia que nos deja este domingo la partida de Gabriel. La muerte de esos niños no se puede normalizar. Tener una enfermedad renal no es una sentencia de muerte inexorable, ni su familia ni los que lo conocimos podemos aceptar que un pequeño recién entrando en estadio 5 de enfermedad renal crónica haya fallecido. Entendemos que son niños complicados por sus patologías, pero en un sistema de salud al 100% las probabilidades de salir airosos se multiplicarían, se lee en otro tuit de la organización. Venezuela arranca un nuevo año escolar y la verdad que ayer esto se me pasó, un día súper importante, no lo narré en las noticias, de verdad lo lamento, no haber dicho que ayer justamente empezaban las clases, pero arrancan con 80% de las instalaciones en el piso. Quizá también este es el único país en el que, o uno de los pocos países en los que eso es noticia, o sea, en todos los países del mundo arrancar clase, terminar clase son actos absolutamente normales, actos administrativos. De las 2.055 instituciones educativas entre públicas, privadas y subvencionadas, 80% de ellas no tienen las condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes en este nuevo año escolar 22-23, debido a que las mismas presentan fallas en el mantenimiento, en su infraestructura, y además no cuentan con la dotación de material didáctico. Frank Andrade, secretario de Reclamos del Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que la falta de condiciones lo que hará es incrementar el ausentismo en este nuevo año escolar, en el cual, según el Colegio de Licenciados en Educación, han proyectado que el mismo sea de entre 30 y 40%. El 80% de las escuelas no están aptas para el inicio del año escolar del día de hoy. Hemos visitado los planteles educativos y hemos visto que los mismos están llenos de monte, no cuentan con servicio de electricidad ni agua potable, no hay insumos de limpieza, lo que contribuirá a incrementar el ausentismo en este nuevo año escolar. Y es que pese a que el gobierno nacional ha intentado recuperar las instituciones con la aplicación de las brigadas comunitarias militares, Bricomil, y el plan Una Gota de Amor para mi Escuela, el esfuerzo no es suficiente porque los planteles continúan en pésimas condiciones. Para cerrar este bloque, y también, ¿por qué no?, para establecer una comparación, el presidente de Delta Airlines compra yate vinculado a Raúl Gorrín. La embarcación está registrada a nombre de una empresa de Fort Lauderdale, en la que el presidente de Delta, Glenn Hauenstein, figura como director. El presidente de la aerolínea, esto lo dice el pitazo estadounidense de Delta Airlines, Glenn Hauenstein, adquirió recientemente un lujoso yate que usaba el empresario venezolano Raúl Gorrín. El activo estaba a nombre de la esposa de su socio, Gustavo Perdomo, antes de que quedara congelado por las autoridades estadounidenses. Esto según documentos de la corte a los que tuvo acceso el nuevo Herald. En la actualidad, la embarcación está registrada a nombre de una empresa de Fort Lauderdale, en la que el presidente de Delta figura como director. Su aparición en Florida condujo una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos ante informes que ubicaban la embarcación en Curazao. El yate MI Blue Ice de 135 pies, esto es como 40 metros, construido por el fabricante de superyates Baglietto, fue objeto de una orden de congelamiento con fines de confiscación. La medida la emitió la Corte Federal del Distrito Sur de Florida en relación al caso contra el empresario venezolano Francisco Convit, en el cual Gorrín y Perdomo también se vieron implicados. Gorrín es uno de los protagonistas en el caso de corrupción.
El yate, que cuenta con instalaciones para albergar cómodamente a 9 huéspedes y un amplio salón de reunión, aparentemente fue abandonado por Gorrigi Perdomo en el puerto de Curazao, en donde se encontraba después de que Estados Unidos ordenara su congelamiento, y todo esto lo dice la nota del Miami Herald al que el caso hace referencia. 6:34 minutos. No comment. 6:34 minutos. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Don Julio Pinto en los controles, quienes hablan, Pedro García Otero. Hacemos este programa que no da real sino satisfacciones. Satisfacciones personales da muchas, real da muy poquito. A nombre de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. No sé de dónde me salió este comentario. Quizá de que pasé una mala noche, y cada vez que paso una mala noche, pues pienso, ¿cuál es el compromiso, no, que todavía me ata a este programa? El compromiso sin duda son ustedes, los que están ahí pendientes de la información. Así que seguimos con las informaciones. Estados Unidos apoya firmemente el nuevo enfoque de Petro sobre el narcotráfico. Habría que saber cuál es el nuevo enfoque de Petro sobre el narcotráfico. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este lunes que su país apoya firmemente el enfoque integral para frenar el narcotráfico planteado por el presidente colombiano Gustavo Petro. Tenemos muchos puntos en común en prácticamente todos los problemas que tenemos que abordar. En el combate de las drogas, por ejemplo, apoyamos firmemente el enfoque integral de la administración de Petro, dijo Blinken en una rueda de prensa con el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, sede presidencial. Y Petro, tras reunirse con Petro, Blinken pidió que se reanude la negociación venezolana en México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvieron este lunes un almuerzo de trabajo en la Casa de Nariño, y tras el encuentro ofrecieron una rueda de prensa conjunta. En la conferencia, Blinken indicó que en la reunión hablaron sobre la mejor manera en que podemos seguir trabajando en pro de una Venezuela próspera y democrática, e insistió en la necesidad de que se restablezca el proceso de negociación en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Nuestra esperanza es que el régimen de Maduro y la plataforma unitaria puedan llevar adelante un diálogo que lleve a las condiciones necesarias para tener elecciones libres e imparciales, para restaurar la democracia en Venezuela, para que puedan volver a tener el apoyo de la comunidad internacional y un contexto mejor para los venezolanos. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que eso es lo necesario para que los venezolanos no sientan que deben dejar su país y para que los venezolanos que se han ido de su país puedan regresar. Anthony Blinken subrayó que los gobiernos que hacen a un lado las normas democráticas deben rendir cuentas. Qué bueno que lo recuerden. Nuestra esperanza es que veamos una reanudación del diálogo, de las negociaciones, y que Venezuela pueda regresar al rumbo de la democracia por elecciones libres e imparciales, remarcó. Y Petro asegura que ahora son más los migrantes que regresan a Venezuela que los que salen del país. Probablemente sea así en relación con Colombia, yo no lo tengo tan claro. Si uno mira las cifras del Darién, por ejemplo, uno dice, además que las cifras del Darién, y les digo, esto es de buenísima fuente, 50 y pico% de la gente que cruza el Darién, de los venezolanos que cruzan el Darién, son venezolanos que salen directamente de Venezuela. Es decir, la otra mitad sí van desde terceros países, Colombia, la misma Colombia, pues Ecuador, Perú, hasta de Chile. Pero la mitad, por lo menos la mitad de los que cruzan el Darién todavía están saliendo directamente de Venezuela, y eso es un gentío. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el flujo migratorio en la frontera ha cambiado y ahora son más los migrantes que regresan a Venezuela que los que salen del país. Los datos últimos que tengo es que ya el sentido no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela, dijo sin ofrecer mayores detalles durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos a mirar eso más tiempo para hacer una valoración a profundidad si la normalización de relaciones produce eso. Siempre la decisión libre de la familia venezolana en Colombia es lo respetable. Pero en este contexto, Petro aprovechó para pedirle al secretario Blinken
que se apruebe un estatus de protección temporal para los colombianos en Estados Unidos, y porque ellos sí, nosotros no, dice Petro, si nosotros inventamos la arepa. En estos días unos colombianos están diciendo que habían inventado el tequeño, mano. ¿Cómo es posible eso, mano? El tequeño viene de la ciudad de Los Teques, o sea, hasta el nombre, tiene un nombre geográfico, casi que una denominación de origen. Pero son bravos los colombianos para apropiarse de cosas así culturales, ¿no? Apropiación cultural gastronómica. Yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario, no lo digo como negociación, no es porque damos un TPS a venezolanos en Colombia, debe haber un TPS a colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano. Blinken le explicó que por los momentos esto no va, que la situación de los venezolanos es muy particular, y Venezuela insiste en que sea Conviasa la aerolínea que opere hacia Bogotá, según un ministro colombiano, el ministro colombiano de Transporte, Guillermo Reyes, creo que se llama él. La aerolínea venezolana no cuenta con la aprobación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, por lo que se le dificulta cubrir la ruta Caracas-Bogotá, de acuerdo con el ministro de Transporte de Colombia. Esperan resolver antes de que culmine el mes de octubre. Las relaciones entre Venezuela y Colombia continúan estrechándose desde que Gustavo Petro es el presidente colombiano. Una muestra es la reapertura de la frontera para el transporte pesado, que se mantuvo 7 años cerrada. Por cierto, ayer o antier todavía leía que todavía los camiones no habían terminado de cruzar la frontera, ¿no? Que los tenían ahí retenidos por un tema con el CENIAT, un tema con el sistema de aranceles venezolano, el SIDUNEA, que es un sistema automatizado. Sin embargo, el espacio aéreo sigue restringido ante la imposibilidad de incluir a la aerolínea venezolana Conviasa en las operaciones con destino Bogotá, Caracas y Caracas-Bogotá. Probablemente de esto haya hablado también Petro con Blinken. El ministro del Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, contó en una entrevista para el local canal CNN, con el canal local CNN, que es el gobierno de Nicolás Maduro, el que sigue poniendo trabas para restablecer la comunicación aérea entre ambas naciones, y la razón es la estatal Conviasa. Nosotros en lo que hace a Colombia estamos listos, sin embargo la petición insistente del gobierno del hermano país es que sea a través de Conviasa. Conviasa tiene una restricción, o más bien una decisión que viene del gobierno de Estados Unidos al tenerlo incluido en la lista Clinton, y si bien hay países que admiten que esto sea posible, como Panamá y Ecuador, en el caso colombiano lo estamos analizando con mucho cuidado. Conviasa forma parte de una lista negra de empresas y personas sospechosas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. Se le conoce como la lista Clinton y le incluyó en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La aerolínea no cuenta con las licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, por lo que se le dificulta operar hacia Colombia. El ministro colombiano Reyes indicó que el 3 y 4 de octubre espera conversar sobre el tema de las sanciones con el ministro de Comercio de Colombia y los FAC para buscarle una solución, ya sea para Conviasa u otra aerolínea. Por eso digo que probablemente haya estado en la agenda de lo que se tocó ayer con Anthony Blinken. Y mientras tanto, el ELN, delegación del ELN, llegó a Venezuela justamente en un vuelo de Conviasa para reactivar el proceso de paz con Colombia. Justo arribó a Venezuela una delegación del Ejército de Liberación Nacional para reactivar el proceso de paz con el gobierno de Colombia. La oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado en el que se indica que se ha procedido al retorno de la delegación de diálogos con seguridad y garantía junto a los representantes de los países garantes del proceso, los cuales son Cuba, Venezuela y el Reino de Noruega. Por su parte, el ELN expresó en un texto que el retorno a Venezuela ocurre tras más de 4 años de incumplimiento por parte del Estado colombiano del compromiso asumido con el protocolo firmado en abril de 2016. El Ejército de Liberación Nacional denominó el regreso como una victoria de la razón y del derecho internacional frente al objetivo de perfidia del exdirigente colombiano Duque. Perfidia suena cara. No es una palabra que se use mucho últimamente, la palabra perfidia. Suena así a bolero, ¿no? A bolero rompevenas, la palabra perfidia. Expresaron que el gobierno de Duque buscó burlar las obligaciones contraídas con el ELN y la comunidad internacional, así como también pretendía causar grave daño al pueblo y la República de Cuba por ser país sede de las conversaciones en sus compromisos con la paz de Colombia. Es muy obvio que esta delegación del ELN volvió directamente de Cuba. Según Inside Crime, la guerrilla colombiana regala comida y dinero en comunidades más pobres de Venezuela y se financia del tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión en Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar y Anzoátegui. Según Inside Crime, que además dice
Yo no sé por qué no abre el pitazo con esto, quizás por diferenciarse, pero dice que 40% del ELN está en Venezuela. 40% de los efectivos de la guerrilla del ELN están en Venezuela. Los guerrilleros, dice el informe, controlan intereses criminales multimillonarios desde la desmovilización de las FARC. Las investigaciones de Inside Crime en Venezuela han descubierto pruebas de que la guerrilla se beneficia del tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión en al menos 8 estados del país. En estas zonas no solo manejan sus negocios, sino que también imponen su ley en la convivencia de los ciudadanos y en las decisiones políticas, como ocurrió en la elección regional de 2021. ELN, dice el pitazo, obligó a votar por Freddy Bernal. El informe destaca el papel del Ejército de Liberación Nacional, el cual, de acuerdo con el análisis de Charles Larratt Smith, académico especializado en el conflicto y los grupos guerrilleros de Colombia, es un grupo guerrillero bipolar. El ELN siempre ha sido una guerrilla marxista, una insurgencia que desafía al Estado colombiano. En el lado venezolano, sin embargo, el ELN sigue teniendo esa función de imponer el orden en las comunidades y en la población civil, pero al mismo tiempo no está en confrontación con el Estado venezolano. Al contrario, protege a Nicolás Maduro y a líderes del oficialismo como Freddy Bernal. De acuerdo con el informe, el ELN intervino en las zonas fronterizas de Venezuela, en el estado Táchira, para obligar a los electores a votar por Freddy Bernal en las elecciones regionales de 2021. Hacían reuniones para organizar a la gente para que votara por Bernal. Siempre hablaban de que la gente tenía que votar por el comandante Bernal, dijo un funcionario municipal del norte de Táchira, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. 6:46 minutos. Antes de irnos a la pausa, les comento que Aruba denunció que Maduro se niega a negociar condiciones para reapertura de frontera. Lo mismo que con Colombia, pues Aruba denunció que el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a negociar las condiciones para la reapertura de las fronteras entre la isla y Venezuela, pese a haber sido advertido desde el momento del cierre que es necesario el diálogo para ellos. Para ello, la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber Croes, recordó a Diario Noticia Impacto que desde el año 2019 están cerradas todas las fronteras con Venezuela porque el régimen de Maduro tomó la decisión de bloquear los tránsitos aéreos y marítimos con Aruba, Bonaire y Curazao, debido a que Willemstad iba a enviar ayuda humanitaria para Venezuela. En el mes de mayo de 2019, Venezuela decidió reabrir la frontera no solo con Aruba, no con Curazao y Bonaire, pero en ese momento era un viernes. Aruba no estaba lista para eso porque no hubo ninguna palabra con Orayestad, capital de Aruba, sobre las condiciones de reapertura. En ese momento, Aruba cerró la frontera, precisó la primera ministra en declaraciones al medio Noticias Impacto. Por ello, Weber Croes subrayó que desde el primer día extendieron una invitación a las autoridades venezolanas: vengan a la mesa, tenemos que reunirnos y hablar de las condiciones para poder reabrir las fronteras de forma responsable y segura. Y desde ese momento hasta ahora, las autoridades no se han sentado a la mesa. No sé si yo tenía una nota aquí. Bueno, si no la tengo, realmente no importa. Yo debería hablar de que ayer estuvo Rodríguez Zapatero, estuvo hablando con Antonio Ecarri y con Nicolás Maduro. Ya, esa es toda la noticia. 6:47 minutos, vamos con este momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de alquilar una cama clínica, de alquilar un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, todo lo consigue en Equimédica, en alquiler, para entrega en toda Caracas y con muy pocos requisitos. Pero si la cosa es para su adquisición definitiva, pues también, por supuesto, se lo entregamos, y allí sí es a nivel nacional, a través de empresas de courier o de mudanza, según sea el tamaño del aparato que usted requiere o del equipo que usted requiere. Ingresen en Equimédica-alquiler, @Equimédica-alquiler en Instagram, para que conozca nuestra oferta de productos y servicios, y luego, cuando los vea, llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591, para que concrete ese paso que le va a permitir en mucho mejorar
la calidad de vida del paciente hospitalizado en el hogar, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita justamente para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles hoy día de las mascotas, hoy 4 de octubre, regálele a su mascota una consulta de control en el consultorio del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeños. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios, desde odontología veterinaria hasta, como ya les digo, un día como hoy, mande a su mascota al spa del doctor Alfredo Cova a que le hagan la peluquería canina y le limen las uñitas y lo pongan bien bonito. 0414-127-7947, 0414-127-7947, 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Encuentre el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Esta no es la pantalla que quiero compartir con ustedes, perdónenme ustedes. Ahora sí, dirán, Pedro García se le trancan las páginas y tiene 47 pestañas abiertas. Sí, es una mala maña de Pedro García. Suben a 16 los muertos tras 2 semanas de intensas lluvias en Venezuela. Autoridades del estado Táchira informaron este lunes de otras 4 muertes por lluvias de las últimas 2 semanas en Venezuela, con lo cual el balance nacional sube a 16 fallecidos, mientras 3 personas continúan desaparecidas luego de haber sido arrastradas por ríos cuyos cauces aumentaron debido a las precipitaciones. Del grupo de 36 personas que fueron arrastradas por un río el pasado 23 de septiembre, 26 fueron encontradas con vida, 9 fallecieron y una sigue desaparecida. Este es el grupo de Lobatera. El director de Protección Civil en Táchira, Yesnardo Caral, detalló que fueron hallados los cuerpos sin vida de otras 2 personas que habían sido arrastradas por un río en el municipio Bolívar, mientras el domingo encontraron el cadáver de otro hombre en el municipio Jáuregui, que también se trataba de alguien muerto a causa de las lluvias. UCB alerta sobre posibles deslaves ante la saturación de suelos por las lluvias en el país. El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela alertó este lunes sobre el aumento de la probabilidad de que se produzcan deslaves en el país ante la saturación de los suelos por las intensas lluvias de las últimas semanas. En el boletín de precipitación de la estación UCB, el departamento reportó que en septiembre de 2022 llovió 157,9 milímetros, superando el promedio mensual registrado en los últimos 73 años, que es de 111,2 milímetros, por lo que se considera que fue un mes lluvioso. También se registró que durante el mes llovió más cantidad de días, 18, superior al promedio de 13,3 días. La máxima lluvia diaria del mes fue 43,1 milímetros registrada el 26 de septiembre. Eso fue a mitad de la semana pasada. Hay que destacar que los suelos están muy saturados debido a la cantidad y número de días de lluvia, con lo que aumenta la probabilidad de movimientos de suelo y deslaves en las zonas con pendientes fuertes, alertó el departamento de la UCB. En la otra orilla del Caribe, y por eso les decía al comienzo del programa que íbamos a seguir hablando de Ian, al menos 58 muertos dejó el paso del huracán Ian por Florida. La mayoría de estas muertes han sido por ahogamiento o paros cardíacos y se espera que las cifras aumenten en las próximas horas y días, según señalaron las autoridades de ese estado durante una rueda de prensa encabezada por el director de la División de Manejo de Emergencia de Florida, Kevin Guthrie. Mientras tanto, en Cuba, el tabaco cubano sufrió un golpe demoledor tras el paso del huracán Ian, grandes daños materiales y la pérdida de miles de toneladas de materia prima. La destrucción de gran parte de la infraestructura del sector tabaquero en Pinar del Río, la provincia donde se cultiva gran parte del tabaco cubano y donde proviene la materia prima de los tabacos más cotizados, de los habanos más cotizados. Y yo les diría, Venezuela tiene la posibilidad de convertirse en un proveedor confiable de tabaco, pero no, porque también la industria tabacalera la han destruido a punta de importaciones ilegales y como todo. No han dejado un hueso sano esta gente que está en el poder de 23 años. Entonces protestaron en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho por fallas del servicio eléctrico este 3 de octubre. A través de redes sociales fueron difundidas imágenes que muestran el cierre de la vía por parte de los ciudadanos que tenían más de 12 horas sin luz. Funcionarios de la PNV y Polimiranda llegaron al lugar donde también exigen mejoras con respecto a otros servicios públicos. Esto dice la patilla, pareciera que es la que Polimiranda y PNV también exigen mejoras con respecto a otros servicios públicos, pero no. Entendimos que fue la gente que estaba allí. Fueron detenidos y luego ejecutados familiares de jóvenes asesinados en el Callao, exigen justicia.
Freddy Junior Medrano vivía alquilado junto a su esposa en Maturín, pero la dura situación económica del país lo empujó a moverse hacia una zona minera del sur del estado Bolívar. Freddy apenas tenía 2 días en el Callao y, bueno, terminó asesinado a la 1 de la tarde de 2 días después. Estando en su casa maternalista para almorzar, recibió la fatídica llamada desde el Callao. Su esposo había sido asesinado. La versión oficial señala que Medrano y otro hombre identificado como Cruz Romero fallecieron a manos de la Guardia Nacional Bolivariana el 26 de septiembre. En la minuta que fue publicada por medios locales en el estado Bolívar se expresaba que los hombres presuntamente se enfrentaron uniformados en el sector La Fábrica de la Comunidad del Perú y que eran miembros de la banda Tren de Guayana. Chicos, cómo se expandió la industria ferroviaria en este país, ¿verdad? Gracias, Chávez. Está el tren de Aragua, el tren de Guayana, el tren de Oriente. Hay un montón de trenes, hicimos un montón de trenes en estos años. Debemos estar orgullosos de nosotros mismos. 6:54 minutos. INTT actualizó las tarifas para trámites y servicios vehiculares. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre impuso nuevas tarifas para trámites y servicios vehiculares. Los precios entraron en vigencia desde el 1 de octubre y quedaron sujetos al petro. La actualización de tarifas no afectará los costos de los trámites requeridos por el transporte público terrestre en ninguna causa de sus modalidades, por lo que no tendrá incidencia en el cobro de la prestación del servicio, expresó el ente a través de su sitio oficial. Y además les voy a decir, el INTT funciona muy bien porque es el único INTT del mundo que permite que la gente imprima su propia licencia de manejar. Ironía, pues. Me perdonan el chiste malo. Al final, dos informaciones para cerrar. 4 presuntos delincuentes mueren en un procedimiento en Ocumare del Tuy. Estos hombres fueron señalados por las autoridades del asesinato de 3 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y un uniformado de la Guardia Nacional. Los fallecidos no portaban documentos de identidad, pero eran conocidos con los apodos de Alexander Cartaya, El Chiro y Walter Jonaiker. Las autoridades los señalan de pertenecer a las bandas delictivas de alias Cachete, el Miguel Ángel y el Jonathan. Y yo quería leerles esto con imágenes de lo que va a pasar en estos días en la Universidad Metropolitana, pero lamentablemente no me conectaba, el WhatsApp no me conectaba bien, y yo quiero leerles algo que me envió Elvira Pernalete, la madre de Juan Pablo Pernalete. Del 14 al 23 de octubre, en el Teatro Trasnocho, en el Grupo Cultural Trasnocho, en Paseo Las Mercedes, se va a presentar la obra Unas veces se gana y otras veces se pierde, una obra de teatro documental que se centra en la investigación realizada por un grupo de universitarios de teatro universitario con miras a un futuro montaje que los llevará a transitar los hechos acaecidos en nuestra ciudad 5 años atrás, en los que varios jóvenes perdieron la vida. Un caso en particular cautiva su interés, el de un excelente estudiante y deportista que fue asesinado en extrañas circunstancias durante una protesta cívica. Es decir, es una obra de teatro pues inspirada en la vida, y más que en la vida, lamentablemente en la muerte de Juan Pablo Pernalete. Va a ser del 14 al 23 de octubre. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro o a través de Ticketmundo, y serán los viernes y sábados a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Todos los que tengan simpatía por la historia de Juan Pablo Pernalete y por los padres de Juan Pablo Pernalete, por Elvira y José, que han peleado tanto por llevar justicia para el asesinato de ese muchacho, por conseguir justicia para el asesinato de ese muchacho, y de otros tantos muchachos que como él fueron vilmente asesinados en 2017, pues por supuesto le agradecerán que ustedes vayan a la obra Unas veces se gana y otras veces se pierde, donde los actores, directores, productores, todos son muchachos de la Universidad Metropolitana. 6:58 minutos, que este día 4 de octubre sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao.
Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750